Hoy es lectura número 2 del libro Dios, mi jefe de negocios, siguiendo los principios de Dios en un mundo de alta competición, de Larry Julián. ¿Listo? Así que pónganse cómodos y si estás interesado en seguir desarrollándote para éxito profesional y empresarial, este libro te puede servir y te voy a compartir con esta lectura. Hoy día vamos a leer lo que es propósito. De ganarse la vida a servir un propósito. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Aquí se hace una pregunta: ¿cómo encuentro sentido y propósito en mi trabajo? Estuve ayudando a un equipo ejecutivo a clasificar su declaración de misión. Comencé haciendo la pregunta fundamental: ¿cuál es el propósito de la compañía? Nunca respondieron a la misma, más bien se centraron en elaborar palabras y frases que sonarían atractivas para sus accionistas, clientes y empleados. Estuvieron horas creando frases tales como maximizar la rentabilidad, servicios de categoría mundial y nuestros empleados son nuestro capital más grande. Se había pasado horas buscando palabras, pero detrás de la misma no había ningún significado. Era aproximadamente el mediodía cuando llegó el presidente de la compañía. Entró a la habitación y dio una mirada a las hojas, rotafolios blancas con las frases cuidadosamente creadas. Se dirigió al grupo y dijo: déjenme hacer un balance final de esto. Nuestro propósito es aumentar los ingresos en un 15% y tenemos 11 meses y 10 días para lograrlo. Los empleados buscaban sentido y propósito en su trabajo. Sin embargo, en la realidad, la presión del balance final por la rentabilidad de la compañía frecuentemente tiene prioridad sobre el sentido y el propósito de la compañía y del empleado. ¿Existe algo más en el trabajo que ganar un sueldo? La respuesta es sí, pero necesitamos mirarnos al espejo y preguntarnos honestamente: ¿cuál es nuestra prioridad? ¿A qué propósito servimos? ¿Y para qué fin? El hecho de encontrar las respuestas a estas preguntas nos ayudarán a encontrar nuestro verdadero llamado. Después de preguntarse propone una solución. Más que lo propone, solución dice: encuentre el llamado de Dios y halle su propósito. Y voy a leerla a continuación. Dios quiere que seamos exitosos. No solo Él planta la motivación en nuestros corazones, sino que también nos da un deseo intrínseco para contribuir, añadir valor y conectarnos con otros en algún esfuerzo significativo. El hecho de hallar sentido y propósito en nuestro trabajo es la clave, tanto para la satisfacción personal como para el éxito profesional. Nuestro propósito conduce a todos los demás. Lo que hacemos, cómo lo hacemos y para quién trabajamos no da una razón para levantarnos de la cama cada mañana y da dirección a nuestros días. En este capítulo aprenderemos primero cómo el viaje de Bill Jorge lo llevó a convertirse en el director ejecutivo de Medtronic y le suministró satisfacción personal después de una búsqueda de 30 años. Luego conoceremos a Bill Pollard, presidente y director ejecutivo de la compañía
Servimaster, cuyas marcas incluyen Trucrin, Chanlwal, Mary Miles y Terminex, entre otras. De esta aprenderemos cómo crear sentido y propósito para los empleados. Es la clave para el éxito de su organización. En ambos casos veremos cómo el hecho de recurrir a Dios para encontrar sentido y propósito puede llevarnos a la satisfacción y el éxito personal y profesional. ¿Cuál es la clave de sus historiales impresionantes para el crecimiento y la rentabilidad? En ambas compañías, su misión y propósito tienen prioridad sobre la rentabilidad. Las ganancias de los accionistas y el crecimiento a largo plazo ha sido resultado de su misión, no la misión en sí. Bill George, encontrando su camino a casa. Así empieza. Ya sea en una posición de categoría más baja o como un director ejecutivo, la mayoría de las personas desean encontrar sentido y propósito en su trabajo. Para Bill George, director ejecutivo de Maintronics, la compañía de tecnología médica terapéutica más grande del mundo y abastecedor de más de mitad de las marcapasos implementados alrededor del mundo, fue un viaje de 30 años a través de un laberinto de desafíos, oportunidades y algunas desilusiones antes que finalmente llegara al lugar que él podría llamar hogar. Un lugar para cumplir al fin su llamado y marcar una diferencia en el camino de Dios. La Catedral de la Gracia, situada en Notte Hill, en San Francisco, es un lugar especial para Bill y su esposa Penny. Sobre el terreno hay un laberinto hermoso y intrincado que zigzaguea su recorrido hasta llegar al centro. Intentar explicar el recorrido correcto puede ser frustrante. Hay obstáculos y elecciones entre giros hacia la derecha o a la izquierda antes de llegar al centro. Bill considera el viaje a través del laberinto como una metáfora del proceso para encontrar el sentido y el propósito verdadero de su vida. Una de estas elecciones ha sido el conflicto principal de Bill, el intentar discernir entre el llamado de Dios para su vida y su ego. Desde que era adolescente, dice, sentía que Dios tenía una misión para mí, sentía que mi misión era llegar a ser el jefe de una corporación importante. Así podrá influir a otros líderes según la manera en que me condujera yo mismo. Marcar la diferencia fue un impulso muy importante en mi vida. Algunas veces me confundían en saber para quién estaba haciendo eso. Muchas veces el marcar la diferencia se traducía en ego, reconocimiento y poder. Constantemente me tenía que desafiar preguntándome, ¿para quién y para qué propósito? La búsqueda de Bill por cumplir su llamado estaba bastante encaminado. Sin embargo, se alejaba del sentido de rentabilización que proviene de estar alineado con Dios. Desde la perspectiva de los negocios, Bill estaba por convertirse en el director ejecutivo de una corporación importante. Su currículo incluía la escuela de negocios Harvard, ¿no?
Su currículo incluía a la Escuela de Negocios de Harvard. Como presidente de microondas Lytton, bueno, no soy tanto que domino inglés, pero ahí les pronuncio. Como presidente de microondas Linton para 1983, era uno de los 5 altos ejecutivos de Honeywell. Mientras Bill ascendía de posición en Honeywell, recibió muchas ofertas laborales de todo el país. Una de las compañías que lo quería era una compañía pequeña radicada en Minneapolis que se llamaba Medtronic. Medtronic se acercó primeramente a Bill. Medtronic se acercó primero a Bill para que fuera su presidente y director ejecutivo en 1978, nuevamente en 1986 y una vez más en 1988. Repentinamente Bill rechazó cada oferta porque Medtronic no concordaba con su llamado. Su ego le decía que una compañía de 750 millones de dólares no era suficiente para satisfacer sus ambiciones porque él ya dirigía una organización de 2.000 millones de dólares con 3 veces el número de empleados. Aunque Bill sabía de la buena reputación de Medtronic, rechazó cada oferta mientras se dirigía resueltamente hacia su meta. Sentía que cada vez estaba más y más cerca de lo que pensaba que era su llamado, pero en realidad se alejaba cada vez más y más. Que era su llamado, pero en realidad se alejaba cada vez más, no se explica. Intentaba cambiar la cultura de Honeywell para reflejar mis valores y mis filosofías. Pero en realidad la cultura de Honeywell me estaba cambiando a mí. Me di cuenta de que estaba desarrollando un rol diseñado para progresar. Bill estaba encargado de nuevo decisiones y 9 divisiones y 8 estaban fuera del pueblo. A medida que pasaba el tiempo, se volvió mucho más serio y se sintió más agobiado, como si estuviera en una rueda de andar. Cuando más corría, más se aceleraba la rueda, pero no se dirigía a ningún lado. Entonces se le hizo evidente que estaba corriendo tanto que no podía detenerse lo suficiente como para oír la voz de Dios. Por muchos años, Bill continuó buscando su meta de ser director ejecutivo de una corporación importante. Creer esto era la plataforma que necesitaba para llevar a cabo el llamado de Dios. En el otoño de 1988, llegó finalmente a un punto en el cual no podía seguir más. Un día, mientras conducía hacia su casa costeando el lago de la isla, después de salir de su trabajo, miró la belleza de la comunidad donde vivía. El follaje otoñal comenzaba a verse en la magnífica avenida bordeada de arces alrededor del lago. Este cuadro hermoso le recordó a un fin de semana de retiro muy especial en la que había participado y fue organizado por la Iglesia Episcopal en 1974. Entonces me había dado cuenta que había compartimentado mi vida en el trabajo, el hogar y lo espiritual y la comunidad. Relata.
En ese retiro derribé las paredes e hice una habitación grande. Me dio la libertad de ser quien soy. En aquel tiempo me di cuenta que había dejado que el mundo me compartimentara y ahora permitía que me sucediera lo mismo nuevamente. Cuando vi la belleza del lago de las islas, este representaba la habitación abierta. Esta visión me hizo detener y pensar, acá está esta vida maravillosa con la que he sido bendecido y estoy vagabundeando por el desierto. ¿A dónde me dirijo? Bill se dio cuenta que su situación laboral presente lo estaba cambiando de manera que no le gustaba. Podría llegar a ser el director ejecutivo de Honeywell y podría terminar tomando un trabajo como director ejecutivo en alguna compañía indefinida en alguna comunidad desconocida, solo para satisfacer mis ambiciones del ego. Todo lo cual forzaría a mi esposa Penny a abandonar su trabajo y causaría que mis hijos se cambien de escuela justo cuando están entrando en sus años de secundaria en una institución que ambos aman. ¿Y por qué? Para satisfacer mi ego de ser director ejecutivo de una corporación importante. ¿Para qué fin? Aquella noche Bill conversó con Penny sobre sus nuevas ideas y los dos oraron juntos. Él se cuestionó abiertamente si era importante ser un director ejecutivo de una mega corporación. Por primera vez vio claramente que tales cosas eran de poca o de ninguna importancia. Bill se centró nuevamente en lo que era importante. Su casamiento con Penny, su familia y sus amigos, sus vínculos con la comunidad y la oportunidad de marcar una gran diferencia en una compañía pequeña con una gran potencial. Bill explica, no había nada en contra de Honeywell, pero necesitaba un cambio de escenario y un cambio de perspectiva. Necesitaba tiempo para escuchar realmente a la voz interna que es la llamada de Dios. Le pedí a un amigo íntimo que llamara a Win Wayin, entonces director ejecutivo de Metronic, y le dijera que después de todo estaba dispuesto para el trabajo si este aún estaba vacante. Fui afortunado al saber que el puesto aún estaba disponible. Earl Banker, el fundador de Metronic, se reunió con Bill en Phoenix mientras estaba en un viaje de negocio y Earl se tomó el tiempo para realizar un vuelo desde Hawaii para reunirse con el posible director ejecutivo nuevo. Al conversar con Earl, Bill tuvo la sensación de que había encontrado el lugar donde podía realizar su llamado. Fue una correspondencia de valores inmediata. Recuerda Bill esto iba a suceder. Fui lo suficiente afortunado con conseguir el trabajo en el momento en que crucé las puertas de Metronic. Supe que había llegado a casa. Ahora, 11 años después, Bill se da cuenta que Metronic era el lugar al que pertenecía desde el principio. En Metronic pueden expresar y compartir abiertamente sus valores, sueños, esperanzas y temores, mediante la misión única de Metronic, escrita por el fundador Earl Banker en 1960. Bill puede ayudar a llevar a cabo el llamado de Dios de restaurar las personas a la salud y a la vida plena, y puede actuar como un líder ético. El llamado
estuvo allí desde 1978. Sin embargo, yo no lo había oído. Más precisamente, no estaba preparado para recibirlo. Tuve que pasar por el laberinto antes de llegar al centro, que era el llamado de Dios, no lo el mío. Listo, con esto terminamos esta lectura de 20 minutos. Tome en cuenta, vamos a leer 20 minutos diarios este libro hasta terminarlo. A mí que avanzamos, puede ser que tome más velocidad para poder avanzar. Miren, yo puedo hacer un resumen hasta este momento. Un jefe, un director, un dueño de negocio, tiene que tener una misión, un propósito importante. No, aunque el dinero es importante, pero el propósito tiene que ser más allá de eso. Tomando en cuenta que el dinero es un medio para lograr algo más importante en nuestros negocios. Así que tú, ¿cuál es el propósito del negocio? ¿A quién estás ayudando? ¿A quién estás sirviendo? Con ese producto, con ese dinero, con esa inversión. Descubre el tuyo. Y mi propósito es ayudar a mayor cantidad más posible de emprendedores pequeños y todo tipo de empresas que necesitan encontrar su propósito y prosperar en su negocio. Te saludo John Moreno y nos vemos en el próximo video.